Hola, ¿qué tal compañeros y maestra? El día de hoy el equipo conformado por Suárez Velázquez Jorge Alberto, Telles Sánchez Víctor Rodrigo, Verastegui Juárez Jaime y su servidor Soto Calderón Santos Ernesto le estaremos presentando el tema tipos de comunicación oral. Empezaremos con la comunicación oral interpersonal. ¿Qué es la comunicación interpersonal? Se llama comunicación interpersonal al intercambio de información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico, es decir, que cohabitan y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Esto es en ámbitos como en el hogar, el trabajo donde convivimos con otros tipos de personas, no solamente con nosotros, en los cuales escuchan nuestra voz, reciben nuestro mensaje y recibimos una cierta retroalimentación. Cuando se habla de la comunicación interpersonal, sin embargo, no solo se alude a la verbal, es decir, a la protagonizada por el lenguaje. Cabe mencionar que aquí nos está hablando de la comunicación interpersonal en general, pero nosotros vamos a hacer alusión simplemente a la oral. Bien, donde la oral necesitamos forzosamente estar con alguien, ya sea por medio de teléfono que escuche nuestra voz, interprete nuestras señales como un lenguaje corporal, un lenguaje de señas, pero forzosamente debe de estar con otra persona, ya que interpersonal también puede ser o llevarse a cabo por parte de mensajes con las redes sociales, pero aquí ya no sería la comunicación oral. De ese modo entendemos por comunicación interpersonal al conjunto de relaciones de transmisión y codificación de información que se da entre dos o más personas, o incluso al conjunto de habilidades que una persona posee para lidiar con dichas relaciones. Vamos a tener la comunicación oral intrapersonal, donde nos hacemos la misma pregunta: ¿qué es la comunicación intrapersonal? La comunicación intrapersonal es la que una persona entabla consigo misma. Esta forma de comunicación implica que es la misma persona quien emite y al mismo tiempo quien recibe el mismo mensaje. ¿En qué consiste? La comunicación intrapersonal consiste en los análisis que la persona lleva adelante de forma privada y puede incluir todo aquello que la persona escuche, lea o repita. Es a través de este tipo de comunicación que las personas se conectan con su conciencia, reflexionan, se dan ánimos o se calman. De este diálogo intrapersonal pueden surgir además mensajes o pensamientos negativos que generan temor, inseguridad o ansiedad, entre otras emociones, lo cual nos está diciendo que este tipo de comunicación es la que llevamos a cabo con nosotros mismos, en nuestros pensamientos. O como lo estaremos viendo más adelante, no solamente son nuestros pensamientos, ya que muchas veces podemos estar hablando con nosotros mismos, pero haciendo que el mensaje se escuche, que si otra persona llegara a estar con nosotros, ella también escucharía lo que estamos hablando con nosotros mismos. Tenemos las características. Es inevitable. La persona no puede elegir mantener o no este tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque en una cierta forma siempre estamos hablando con nosotros mismos o siempre tenemos ciertos pensamientos que nos hacen tener una comunicación con nosotros. A veces llega a ser de un cierto tipo de tema, pero en ocasiones puede llegar de cualquier tema. Es unilateral. La conversación es entre una única persona que es al mismo tiempo emisora y receptora del mensaje. Esta es la más obvia debido a que, pues si estamos hablando con nosotros mismos, simplemente vamos a hacer referencia a una sola persona. Funciona como filtro. Este tipo de comunicación ayuda a las personas a comportarse de una manera socialmente aceptada. ¿Por qué funciona como filtro? Porque en un cierto punto, cuando estamos en una conversación con demás personas, se puede dar este tipo de comunicación. Al momento de que otra persona llegue a hacer un comentario y nosotros vayamos a responder, lo que hacemos es pensar si nuestro comentario va a ser aceptado por la demás gente o si no va a ser un comentario grosero. Después de analizarlo eso con nosotros mismos, de tener esta comunicación, vamos
a soltar el comentario dependiendo de lo que nosotros hayamos analizado, por eso funcionará como filtro. No se usa una única persona. Estos diálogos con uno mismo pueden llevarse a cabo usando la primera persona, pero también la segunda persona. Esto depende de cada uno, así como también la circunstancia en la que se produzca. Como lo está diciendo, esto dependerá de cada uno. Si se habla en segunda persona, tercera persona o en primera persona, se pueden dar todos estos diálogos. En los ejemplos, pues bueno, tenemos entre las partes del cuerpo. Es intrapersonal porque pasa dentro de nosotros y solamente nosotros sabemos. En las partes del cuerpo podemos saber cuando tenemos hambre debido a que pues nuestro estómago llega a hacer un cierto ruido que nosotros asociamos con que tiene hambre, etc. En voz alta, como mencionamos anteriormente, no solamente se dan con pensamientos, sino que nosotros podemos estar hablando con nosotros mismos en voz alta, que si otra persona llegara a estar en la habitación o en cualquier lugar donde nosotros estemos teniendo este tipo de comunicación puede llegar a escucharlos. Y tenemos los ejemplos negativos, que son catastróficos, víctima, irrelevante, autocrítico, que son todos aquellos pensamientos donde nos atacamos a nosotros mismos pensando en que la demás gente que piensa o en, por ejemplo, los catastróficos, en un cierto suceso que nos puede ocurrir en el cual termina en el peor de los casos en muerte, etc. A continuación pasaremos a ver las técnicas de comunicación. Técnicas de la comunicación oral. Las técnicas de la comunicación oral son las siguientes: el diálogo, el discurso, el debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro, el seminario, el congreso, la charla, la conferencia y el discurso. El diálogo. El diálogo es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se pueden comunicar dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Siguiendo esta definición, en un diálogo hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que se produzca un diálogo es necesario el intercambio de papeles entre los interlocutores. Este intercambio de papel entre el emisor y receptor se denomina turnos de palabra o intervenciones. El discurso. Se le llama así a aquella convención o debate que se establecerá entre dos o más individuos y que se caracteriza principalmente por el intercambio de opiniones, puntos de vista, ideas y creencias acerca de un tema. Generalmente la discusión se entablará entre aquellos participantes de la misma visión y que no tienen el punto de vista igual. El debate. Por lo general los debates suelen llevarse a cabo en un auditorio con público presente o en un estudio de televisión y contando con un número reducido de personas, el cual aumenta exponencialmente una vez que los televidentes sincronizan el evento. Gracias al desarrollo de la tecnología, en la actualidad es posible organizar debates a través de Internet y videoconferencias, chat o foros. La mesa redonda. Se denomina a esta dinámica de debate que convoca a un grupo de participantes
sin diferencia ni jerarquía, para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre un determinado tema. Su nombre, mesa redonda, se le da ya que es debido a que no existen distinciones ni privilegios, ya que todos los participantes están sujetos a las mismas reglas y tienen los mismos derechos. El simposio es un tipo de reunión social en la cual diversos individuos se juntan a debatir, charlar e intercambiar ideas sobre un tema previamente establecido. Hoy en día, el concepto se relaciona casi exclusivamente a charlas de tipo académica, en las cuales uno o varios especialistas exponen y desarrollan temas sobre diferentes temas para el público previamente organizado e inscrito. El panel. El panel es una reunión entre varias personas que hablan sobre un tema en específico. Los miembros del panel, que suelen escribir el nombre se le llaman panelistas, exponen su opinión y punto de vista sobre el tema a tratar. El foro es un tipo de reunión donde distintas personas conversan en un tono de tema de interés común. Es esencialmente una técnica oral realizada en grupos. También es aquel espacio que se utiliza como escenario de intercambio de personas que desean discutir sobre polémicas específicas o todo tipo de tema. Puede tratarse de un espacio físico o lugar de forma virtual, por ejemplo a través de Internet. El seminario. El seminario es una reunión especializada de naturaleza técnica y académica que intenta desarrollar y estudiar a profundidad un tema sobre una determinada materia, por lo que un seminario debe de tener una duración mínimo de 2 horas y con 50 participaciones. El Congreso. El Congreso ostenta dos usos ampliamente difundidos, pero diferentes entre sí. Es un espacio de debate y exposición de cuestión de interés entre los participantes y parlamento. Implica uno o dos pilares de la política, siendo el lugar donde discuten leyes y problemáticas sociales del país. La charla es una conversación entre dos o más personas. Dicho de otro motivo, también puede ser una diserción oral entre un auditorio. La charla es poco formal y solemne. La conferencia son las que dan las personas por lo general entre un tema que preocupa a la opinión pública.
Este se da ante medios de comunicación o periodistas. Medios de comunicación. Estos pueden preguntar para que el conferencista aclare o complemente el desarrollo del tema desarrollado. El discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que el emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es para el lenguaje, a través de un canal, que puede ser oral o escrito. Buenos días, profesora. Soy Jorge Alberto Suárez Velázquez y voy a exponer sobre las ventajas y desventajas que tiene la comunicación oral. Una de sus grandes ventajas es que es demasiado accesible, ya que en cualquier momento se puede conversar con alguna otra persona siempre y cuando ésta se encuentre cerca físicamente. También podemos intercambiar información instantáneamente, ya que nuestro rol como emisor y receptor van cambiando constantemente. Este tipo de comunicación se puede complementar mediante los gestos y otros medios auxiliares, como puede ser el movimiento de las manos o el cuerpo, y gracias a esto podemos transmitir mejor las emociones y los sentimientos. Produce un mayor impacto, es más personal y nos permite socializar. También podemos reconocer a las personas aunque no las estemos viendo. Esto es gracias a su tono de voz, como puede ser en una llamada. No necesitamos tener registrado su número, ya que al escucharlo sabemos de quién se trata. También podemos corregir las palabras o nuestra forma de hablar dependiendo de cómo reacciona la gente que nos escucha. ¿Cuáles son sus desventajas? Sus desventajas es que es una comunicación efímera. Esto quiere decir que una vez que cumple su función, el mensaje se borra. No podemos guardar el mensaje que fue transmitido como en la comunicación escrita. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, ya que una vez dicho no podemos cambiarlo. También puede haber distorsiones, por ejemplo, si estamos en una zona donde hay mucho ruido, nuestro mensaje no puede ser fácil de escuchar o comprender. En este tipo de comunicación se presentan problemas cuando el emisor y el receptor quieren compartir sus ideas al mismo tiempo sin antes escuchar las de los demás. No todas las personas pueden oír con claridad o tienen alguna discapacidad auditiva, por lo cual este medio de comunicación quedará descartado. Hay veces en las que las personas no tienen la misma idea sobre una palabra, lo cual puede generar confusiones, por ejemplo, si hablamos con un extranjero. Y por último, tiende a durar poco la conversación. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Telle Sánchez Víctor Rodrigo y el día de hoy les hablaré sobre las funciones de la comunicación oral. La función principal de la comunicación oral es transmitir un mensaje. Se transmite del emisor al receptor ideas, emociones y sensaciones de manera oral. Dependiendo del tipo de mensaje que se transmita, se puede clasificar en los diferentes tipos de funciones que existen. Por ejemplo, la función fática nos permite iniciar, interrumpir, finalizar o alargar una conversación. En esta función se introducen los saludos, despedidas y cualquier tipo de palabra o mensaje que nos permita alargar la conversación. La función emotiva nos permite transmitir sensaciones o emociones al receptor. Esta función nos permite transmitir nuestros sentimientos o sensaciones físicas al receptor. La función representativa se utiliza en los centros laborales y académicos mediante un lenguaje técnico para transmitir mensajes dependiendo del entorno en el que se encuentre la comunicación, y estos mensajes son referentes a una actividad en específico y se maneja un lenguaje técnico para su transmisión. La función apelativa nos permite llamar la atención del receptor mediante una orden o consejo. Y la función terapéutica es aquella que se utiliza en la comunicación oral para implementarla a manera de terapia mediante la psiquiatría o psicología. Por mi parte sería todo, compañeros.